Cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a un video más en el cual hoy trabajaremos algunos ejemplos más sobre el método de sustitución en las integrales, ¿no? Entonces, recordemos que el método de sustitución consiste en que logremos determinar en esta composición de funciones que se incluyen el integrando. Puedes resolver la integral haciendo un cambio de variable. Ese es el objetivo principal. Al hacer este cambio de variable, recuerden, debemos siempre considerar que la derivada esté dentro del integrando, ¿no? Esa sería la esencia de la que debe contener, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo aquí, mi composición de funciones. Entonces nos dice que llamemos la nueva variable u igual a 2x más 5. Entonces 2x más 5, para que la derivada debe estar dentro del integrando. Entonces calculamos la derivada, y la derivada es de u igual a 2 por dx. Recuerden que una de las formas para resolver la integral en donde aplicamos que la derivada esté dentro del integrando es despejar el dx, ¿no? Entonces observemos que acá despejamos el dx para poderlo sustituir acá en la integral y poder resolver dicha integral en términos de la nueva variable u. Despejamos de x este 2 está multiplicando, pasa a dividir, entonces el de x me queda como du sobre 2 o du medios, para poder sustituir mi integral y que me quede en términos de la nueva variable. Entonces en términos de la nueva variable, este lo llamamos u, que es u al cubo. Este de x, como les decía, podemos reemplazarlo, sustituirlo, nos quedó de u medios, va a ser igual a un medio de u a la 4 sobre 4, aplicando el teorema de la potencia para integrales, que vendría a ser u al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Listo, y ahí ahora multiplicamos. Un medio por un cuarto me da un octavo, o simplemente digo 1 multiplicado por u a la 4 y 2 multiplicado por 4 me daría 8. Y este u lo debemos resustituir, recuerden, ¿no? Resustituirlo acá es que si este era mi u, lo ponemos acá en la solución de la integral, porque no me puede quedar en términos de u, ¿no? Entonces, muy bien, esa sería la forma de la potencia. Entonces, en forma de otra potencia, digamos que me quede en términos de un cociente, observen, ¿no? Lo mismo, identificamos que hay una composición de funciones, y en esta composición de funciones identificamos que esa función interna pues es la más opcionada para mi u, como les mencionaba en la clase anterior, u igual a 9x más 7. Entonces es el nuevo diferencial. Cuando hacemos la sustitución derivamos. Entonces la derivada de u es 9 por respecto a x, ¿no? Recuerden que si aquí calculamos la derivada de u respecto a x, ese de x pasa aquí a multiplicar, y de ahí despejo el de x, ¿no? Entonces de esta expresión el de x pues es de u sobre 9. Sustituimos, ¿no? Recuerden que mi integral me debe quedar en términos de u. Esta integral que tenemos me debe quedar en términos de u. Entonces 9 por la integral de u a la menos 2 por du sobre 9. Este 9 pasaría aquí, bueno, saco este por propiedades de linealidad, este 9 pasaría aquí, ¿no? Saldría como constante la integral de u a la menos 2 para poder integrar, y este 9 que estaba aquí también en el cociente pasa aquí también, ¿no? A dividir a este 9 porque sale de la integral como un noveno, aplicando nuevamente propiedades de linealidad. Entonces nos queda 9 sobre 9 integral de u a la menos 2 por du. Aquí ya mi nueva integral me queda en términos de la nueva variable, no aparece x, que recuerden que ese es el objetivo, que no me quede en términos de x para poder integrar. Entonces integramos, ¿no? 9 sobre 9 me da 1, y este u a la menos 2 integrando es u a la exponente más 1, u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, que nos daría u a la menos 1 sobre menos 1. Listo, pues aplicamos ley de signos, más dividido entre menos me da menos, o lo dejamos simplemente de esa manera, ¿no? Entonces aquí este 9 con este 9 lo puedo simplificar, ¿no? Aquí no lo alcanzaron a simplificar, pero aquí este 9 lo puedo simplificar y me quedaría 1 sobre
¿no? O sea, para que el exponente me quede negativo, me quedaría 1 sobre 9 más 7 a la 1, o 1 sobre 9x más 7, más la constante de integración, que recuerden que lo debemos hacer siempre de esa forma. Miremos una logarítmica. ¿Cómo así logarítmica? Pues que al momento de sustituir nos va a quedar una forma de solución en términos de logaritmo, ¿no? Entonces miremos. SU, lo mismo, aquí hay una composición de funciones, ¿no? ¿Cuál sería la composición de funciones? Que tenemos un cociente, ¿no? Que podría ser mi función 1 sobre x, y la otra función que vendría a ser, o 4 sobre x, que vendría a ser una función, y la otra función vendría a ser 8x más 7, y hago composición entre esas dos funciones, ¿no? Entonces observo que sí vendría a considerar una composición de funciones para determinar que puedo resolver mi integral usando la sustitución. Nuevamente resolvemos a partir de que este denominador vendría a ser mi u, ¿cierto? Este denominador vendría a ser mi u 8x más 7. Lo mismo, calculamos la derivada de este u o de esa nueva variable para hacer el cambio. Es 8 por dx, y resolvemos en términos del cambio del dx para en la integral nueva en términos de u. Despejamos de acá de x, va a ser igual a du octavos, o 1 octavo por du. Listo. Entonces hacemos el cambio de variable. Recuerden, este 4 sale como constante de operador lineal. Recuerden que es una constante por una función, sale la constante, integro la función. Hacemos el cambio. 1, porque este 4 lo sacamos, ¿no? Este lo llamamos u, lo cambiamos, y el de x es du octavos. Entonces du octavos. Integramos, ya podemos integrar este 4 que salió de la integral, este 8 también que sale de la integral dividiendo igual, observe, ¿no? 8 sale acá, este 8 sale acá, miren. Entonces, 4 octavos del logaritmo natural de u, porque recuerden que aquí la integral de 1 sobre u por antiderivada es cuál es la función cuya derivada es 1 sobre u. La función cuya derivada es 1 sobre u es logaritmo natural de u, más la constante de integración. Recuerden resustituir, no me puede quedar en términos de u. Entonces resustituimos, este u inicialmente era 8x más 7, lo sustituimos en la solución de la integral, que nos quedaría un medio, porque aquí puedo simplificar, no lo están dando, un medio logaritmo natural de 8x más 7, que era mi u inicial, al hacer la sustitución, más k constante de integración. Vamos acá otro ejercicio, bueno, este sale lo mismo, lo mismo, ¿no? Entonces hacemos el mismo cambio para ese tipo de integrales exponenciales. También tenemos una forma de sustitución en las funciones exponenciales, y vimos también, por ejemplo, en las trigonométricas, en un ejemplo que hicimos anteriormente, en donde existiría también la sustitución en este caso. Muy bien. Lo mismo, aquí hay una composición de funciones, ¿no? Estaría mi función Euler y mi función 5x más 6, en donde hacemos esa composición de funciones. Recuerden hacer siempre la forma de identificar que si existe esa composición de funciones, el método que más, digamos, me llevaría a la solución bueno, siempre y cuando la derivada esté dentro del integrando, pues es el método de sustitución en este caso. Observemos que me llevaría a un cambio de variable, que ese es el objetivo, que me lleve mi integral a un cambio de variable para poder integrar o para poder resolver la integral. Es decir, que mi integral me quede en términos de esa nueva variable. Observen que si al exponente lo llamamos u, me va a quedar un Euler a la u. ¿Y qué pasa con el 5? Pues lo mismo hacemos que en las otras integrales. Sale ese 5, este 5 sale por operador lineal. Hacemos el cambio de variables y este lo llamamos u, entonces va a ser Euler a la u por du sobre 5, que es mi de x. Y lo mismo, integramos. Este 5 que estaba como me sale aquí también a dividir, que va a poder simplificarlo,
de Euler a la U por du. Entonces ya me va a quedar de Euler a la U por du. La integral de Euler a la U es Euler a la U más la constante de integración. Recuerden, resustituir, resustituimos. Si este era mi U, lo cambiamos acá y por eso nos queda Euler a la 5x más 6, ¿no? Porque aquí simplificamos. 5 sobre 5 nos da 1 más la constante de integración. Y así, pues, observen, nos presentan más integrales en donde podemos cambiar ese exponente por el nuevo cambio de variable, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para esta forma de integrales, ¿no? Digamos que en la sustitución, pues aquí nos van a aparecer usando la sustitución, nos van a aparecer otras fórmulas de integración. O sea que ya vamos a tener otras fórmulas de integración a nuestro repertorio de integrales o de tablas de integrales, en donde resolvemos a partir de la antiderivada y que en este caso ya podemos usar la sustitución para dar otras fórmulas de integración. En donde, por ejemplo, en la integral de tangente de x respecto a x, ¿no? Y recuerden que puedo tener composición de funciones, ya ahorita vemos si hay algún ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero el método de sustitución ya me puede, digamos, definir otra fórmula para las integrales trigonométricas y tenemos que en las integrales trigonométricas tendríamos por antiderivada, ya vimos que tenemos la integral del seno, la integral de coseno, pero no tenemos la integral de tangente, no tenemos la integral de cotangente, de secante y cosecante. ¿Por qué? Porque pues no teníamos el método para poder llegar a esa fórmula de integración para las funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a ver que ya voy a tener otras fórmulas de integración que vendrían a ser para este tipo de funciones, para tangente, para cotangente, para secante y para cosecante, para completar la tabla de integrales para las funciones trigonométricas. Muy bien, entonces aquí nos valemos de las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces aquí puedo decir que como tangente de x, ¿no? Como tangente de x es igual a seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces es igual a seno sobre coseno, a seno de x sobre coseno de x, sobre coseno de x, que es lo que sabemos, ¿no? Entonces puedo hacer el cambio, ¿no? Entonces como tangente de x es igual a eso, entonces ya puedo cambiar mi integral. Entonces mi integral me quedaría... no, me va a tocar sacar esto de acá. Me va a tocar sacar esto de acá. Esto saquémoslo de acá. Saquemos esto de acá. Que no me deja aquí. Ay, no sé por qué me la pasó allá. Tangente de x respecto a x. No, saquemos eso de control x. Control v. Borremos esto. Entonces, como tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, pues yo aquí puedo hacer el cambio. Aquí podemos hacer el cambio de esa integral. Nos quedaría entonces la integral de seno sobre coseno, ¿cierto? Nos quedaría de esa forma nuestra nueva integral haciendo reescribiendo esa tangente de x. Recuerden que cuando vimos por antiderivadas, en muchos casos para resolver la integral, lo que hacemos es reescribir nuestro integrando. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces reescribimos nuestro integrando como seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hicimos únicamente? Reescribir esta tangente, porque no puedo resolverla directamente. O sea, no conocemos aún la derivada. La función cuya derivada sea tangente de x es la que vamos a hallar, porque vamos a hallar la fórmula de la integral de tangente de x.
¿no? Entonces, de esa tangente de x, en donde puedo reescribir tangente de x como seno de x sobre coseno de x, pues haría aquí yo una sustitución, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una sustitución? De aquí yo puedo considerar mi sustitución, ¿no? ¿De qué forma? Puedo decir acá que u sea igual a coseno de x, que u sea igual a coseno de x, que vendría a ser el denominador, observen. Y observen que el objetivo es que aquí me aparezca que la derivada esté dentro del integrando. Entonces observen que aquí la derivada va a estar dentro del integrando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí yo digo que de u, ¿cierto? Que de este u igual a coseno de x, de este aquí, de esta yo puedo decir que mi de u, ¿cierto? Va a ser igual la derivada del coseno, que es menos seno de x, ¿no? Recuerden que es la derivada de mi función coseno de x. Ya tenemos el integrando. Observen que aquí vendría a ser respecto a x. Y si yo aquí despejo de x, ¿no? Pues se me va a cancelar ese seno de x. O simplemente lo puedo escribir como menos de u, ¿cierto? Ahí aquí me está quedando este. Entonces recuerden que aquí yo lo puedo despejar, ¿no? Para la solución de la integral yo puedo despejar el de x. O simplemente observen que el menos de u lo puedo escribir como seno de x por dx. Es decir, que este seno de x por este de x, este seno de x por este de x, me va a quedar, me quedaría como mi de menos de u, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cambio de variable, porque es lo que es la forma de resolver la integral por sustitución. Hacemos un cambio de variable. Entonces nuevamente observemos que este seno de x por el de x va a ser menos de u. ¿Sí? Si yo multiplico por menos 1, menos de u va a ser igual a seno de x por dx. Es decir, este seno de x por dx equivale a menos de u. Aquí sigue fracción, ¿no? Entonces ese va a ser menos de u. O lo puedo escribir como menos 1 sobre u, menos 1 sobre u, y esto respecto a u ahora. Entonces ya me quedo. ¿Por qué menos 1? Porque el seno de x por dx va a ser menos de u, o sea, o menos 1 por du, sobre este coseno de x, que es al que llamamos u, o sea, haciendo el cambio de variable, y ya podría integrar. ¿Por qué ya puedo integrar? Porque esta... Ay, esto va a ser igual a la integral, ¿no? Ya podría integrar, o ya simplemente digo resuelvo la integral porque ya es una antiderivada. ¿Cuál? La del logaritmo, ¿no? Recuerden que esa sería la derivada del logaritmo. Entonces la solución de esa integral nos quedaría menos logaritmo natural, porque es la función de u, más la constante de integración, más la constante de integración. Listo. Pero recuerden que estamos resustituyendo, ¿no? Entonces no podemos dejar la integral de esa forma. Debemos resustituir. Entonces resustituimos. Pero para que ustedes alcancen ahí a ver la solución acá. Bueno, listo. Muy bien. Entonces acá ya integramos, ahora resustituimos, quiere decir que eso va a ser igual a menos logaritmo natural, menos logaritmo natural de u, pero ¿quién era u? Coseno de x. Logaritmo natural del coseno de x. Si voy a escribirlo en paréntesis, logaritmo natural del coseno de x. Listo. Logaritmo natural del coseno de x. Muy bien, más la constante de integración.
Entonces aquí hay algo. Por propiedades de los logaritmos que nosotros vimos anteriormente cuando vimos funciones exponenciales y logarítmicas, yo les decía que en la solución de integrales íbamos a aplicar mucho esta forma de propiedades de los logaritmos para dar respuesta a algunas integrales. Entonces aquí, por ejemplo, yo si ya me encuentro con la integral de tangente de x, pues la integral de tangente de x va a ser igual a menos logaritmo natural de x. Pero si yo aplico las propiedades, recuerden, ¿no? Lo puedo escribir como este menos uno, ¿no? Este menos uno acá implícito, lo puedo aplicar en la propiedad de exponente, es decir, que nos quedaría logaritmo natural del coseno de x a la menos uno. Logaritmo natural del coseno de x a la menos uno, del coseno de x, pero no como función inversa, ¿no? Ojo, porque sería este paréntesis elevado a la menos uno. Y ese paréntesis elevado a la menos uno es la recíproca de la función coseno, ¿no? O sea que nos quedaría de qué forma. Bueno, aquí me faltó un igual, ¿cierto? Listo. Y acá nuevamente igual al logaritmo natural. Observen que estaría aplicando la propiedad logaritmo natural ¿de quién? De 1 sobre coseno de x. Ojo que no es la inversa. Estoy diciendo toda la función a la menos 1. Cuando digo toda la función a la menos 1, pues estoy considerando la recíproca, ¿no? Y la recíproca sería 1 sobre coseno de x. Acá 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Esa sería la recíproca, más la constante de integración c. Nuevamente, igual a, ¿pero qué es 1 sobre coseno de x? Pues sabemos que es secante de x. Consiguiente nos quedaría la solución de la integral, en este caso de dos maneras, logaritmo natural de secante de x. Logaritmo natural de la función secante de x. Listo. O sea que ya tenemos otra fórmula de integración, bueno, más la constante de integración c o k, ¿no? Recuerden que es lo de menos. Podemos llamarla como queramos. Entonces aquí nuestro objetivo ¿cuál era? Encontrar una fórmula para tangente. Entonces ya tenemos aquí una fórmula para tangente. Decimos que ya tendríamos una nueva fórmula de integración, ¿no? Entonces acá decimos que para esta logramos definir que la integral, logramos definir que la integral de tangente de x, la integral de la función tangente de x, que es la otra trigonométrica, la integral de la tangente de x respecto a x va a ser igual a logaritmo natural a menos logaritmo natural de coseno de x, ojo porque la puedo escribir de dos formas, a menos logaritmo natural del coseno de x, menos logaritmo natural de la función coseno de x, o la puedo escribir, bueno, más la constante de integración, lógicamente, más la constante de integración, o la puedo escribir como logaritmo natural de la función secante de x, de la función secante de x, listo, más la constante de integración, lo mismo, ¿no? O sea que ya tendría esa fórmula. De la misma manera, puedo construir la integral de la tangente, de la cotangente, a partir de lo que hicimos en esta forma de solución de la integral, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que escribimos? Simplemente reescribimos tangente. Entonces, si me dicen la integral de cotangente, entonces, ¿cómo será? La integral de la cotangente, hacemos el mismo cambio para cotangente, entonces como cotangente de x es igual a coseno de x sobre seno de x, ya podríamos resolver la misma forma de integral y nos quedaría logaritmo natural de, sería coseno sobre seno, entonces la integral de cotangente, repito, la fórmula o la deducción de la ecuación vendría a ser de la misma manera. Si alguien quiere comprobarlo, lo puede hacer en la misma forma que hicimos la de la tangente.
Aquí entonces resuelvo para cotangente, cotangente. Uy, no está aquí cotangente, no, no aparece cotangente. Seno, coseno, tangente, sí, cotangente. Cotangente de x respecto a x, ¿no? Cotangente de x respecto a x, la solución de la integral va a ser igual al logaritmo natural. Observen que aquí no me va a aparecer el menos como en la tangente. ¿Por qué razón? Cuando digo que cotangente es coseno sobre seno y mi u es el que llamo el denominador, o sea, el cambio de variable va a ser para el denominador. Como me va a quedar lo contrario, mi u va a ser seno de x y la derivada del seno es coseno positivo. O sea que aquí no va a haber un cambio como lo hicimos en la tangente. Simplemente me va a quedar entonces de u sobre u, ¿no? Entonces logaritmo natural de u, pero mi u, como estoy tomando el recíproco de esta para la cotangente, que es coseno sobre seno, me va a quedar logaritmo natural de u. Y logaritmo natural de u siendo el denominador seno de x, me va a quedar logaritmo natural del seno de x. Logaritmo natural de la función seno de x. Logaritmo natural de la función seno de x. Seno de x. Listo. Más la constante de integración. Aquí no nos aparecería de otra forma, ¿no? Igual al logaritmo natural de seno de x. Entonces observen, ya tenemos integral del seno, integral de coseno, integral de tangente, integral de cotangente. Ya podemos también entonces encontrar la integral de eh, secante de x, ¿de acuerdo? De la integral de secante de x, pues digamos que la construcción es similar, algo parecido a lo que hicimos anteriormente. Puedo aquí entonces ahora determinar cómo me queda la integral de secante de x. La integral de la función trigonométrica secante de x respecto a x. Bueno, recordemos que podemos tener composición de funciones, ¿no? Aquí para esta integral, entonces que vamos a ver, bueno, a qué es igual mi integral, ¿no? A qué es igual esta integral, lo que vamos a determinar. Entonces vamos a ver la fórmula de integración para la secante de x. Muy bien. Entonces recordemos que aquí hay algo en lo que debemos tener presentes, que es, bueno, ¿qué pasa aquí entonces con la derivada de x, ¿no? La derivada de la secante. Entonces recordemos que aquí ya involucra secante y tangente. Entonces aquí me va a aparecer en mi integrando, al reescribirlo, que la derivada respecto a x de secante, como es secante por tangente, la derivada de la secante, ¿no? Recordemos que es igual a secante de x por tangente de x. Es secante de x, ¿no?, por tangente de x. Secante de x por listo. Esa sería la derivada. Entonces me está apareciendo, observen que un secante por tangente de x, ¿no? Entonces no puedo decir aquí que voy a reescribirlo en términos de una identidad trigonométrica. Debo hacer primero un cambio sin alterar mi expresión, que es, recuerden lo que hacemos también en la forma de las antiderivadas. Entonces en esta integral yo debo reescribirla, pero que sin que se altere y que me aparezca un secante por un tangente, ¿no? Además, la derivada de la secante es secante cuadrado. O sea que debo buscar la forma de determinar que la integral de secante la puedo llevar a una fórmula de integración en donde yo reescriba mi secante de x y además pueda integrar usando los métodos de integración anteriores. O las fórmulas de integración, no métodos, sino fórmulas de integración. Yo puedo reescribir este secante, repito, y que me aparezca un secante tangente. Entonces, ¿pero por qué en suma? O sea, ¿por qué voy a reescribir esto usando una suma de funciones? Vamos a fijarnos bien que este cambio que hacemos aquí en esta integral, ¿no?, para la demostración de la fórmula de integración de la secante, es porque necesitamos o se requiere reescribir este secante de x. O sea que aquí yo esta función la voy a reescribir sin alterarla. Repito, que me aparezca la fórmula de integración. O sea que aquí voy a multiplicar por un secante más tangente. Voy a multiplicar aquí un secante más tangente.
O sea, reescribo de esta forma, miren, secante más tangente de x, secante más tangente de x, pero si arriba multiplico por secante más tangente, abajo también voy a hacer lo mismo. Voy a multiplicar por el denominador por la misma función de arriba, secante de x más tangente de x. Secante de x más tangente de x. Listo. Sí, observen. Entonces arriba, bueno, aquí claro me queda respecto a x integral. Y simplemente hice un cambio. ¿Pero por qué de esa forma? Que observen que si yo al denominador es al que voy a llamar mi u, tendría que determinar la derivada de secante y la derivada de tangente. Y la derivada de secante es, la derivada de la tangente es secante cuadrado y la derivada de la secante es secante por tangente. Observen que cuando el numerador lo multiplicamos, este secante lo multiplico por este secante, me queda secante cuadrado, y este secante multiplicado por este tangente me va a quedar secante por tangente, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos que debo multiplicar por esto? Por secante de x más tangente de x en el numerador y en el denominador. Repito, por las derivadas. Cuando yo determino que este denominador va a ser mi u, aquí, si ese va a ser mi u, pues cuando calculo la derivada es derivada de secante y derivada de tangente. Y cuando yo multiplico arriba y abajo, digamos que no hay una forma de determinar qué es por esta multiplicación, es simplemente, digamos, como por un ensayo-error en donde determino que arriba me debe aparecer la derivada del denominador, ¿no? O sea que digamos que no lo podría escribir como 1 sobre coseno, que es mi secante, usando identidad trigonométrica, porque ahí no podría hacer nada, la derivada no está dentro del integrando. Como el objetivo principal de la sustitución es determinar un u y que a partir de ese u yo pueda escribir mi integrando en términos de la derivada, pues eso es lo que buscamos, que cuando yo haga el cambio de variable la derivada esté dentro del integrando. Observemos que aquí ya puedo de esa manera entonces escribir la nueva integral en términos de la nueva variable a partir de la derivada. ¿Cómo? Pues aquí me queda integral el numerador, entonces si yo multiplico, observen que nos quedaría la función secante cuadrado de x, ¿no? Cuando multiplico este secante por este secante, secante cuadrado, más el otro producto secante por tangente de x. Listo. Cuando multiplico el numerador, ¿no? Término a término aplicando propiedad distributiva. Y el denominador nos quedaría secante más tangente. O sea, si no nos cambia, nos quedaría igual, que es como multiplicar secante de x más tangente de x por 1. ¿Cierto? Más tangente de x. Listo, al multiplicar secante cuadrado y pues aquí mi integral ya sabemos nos queda respecto a x. Listo. Entonces aquí hacemos el cambio de variable. Aquí ya vamos a hacer el cambio de variable. Decimos que u sea el denominador. Entonces que mi u sea secante. Digo que u sea igual a secante de x más tangente de x. Ese va a ser mi u, el denominador. ¿Y por qué lo hicimos de esa forma? Repito que lo que hicimos en las anteriores, en la de tangente y cotangente, nos pudimos fijar que el denominador es al que estamos cambiando u, pero la derivada debe estar dentro del integrando. Aquí la derivada debe estar dentro del integrando. La derivada de u es igual a la derivada de la secante, que es secante por tangente. Aquí ya nos va a aparecer secante de x por tangente de x. Sería la derivada de la secante más la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Sería la secante cuadrado de x. ¿Sí? Observamos que ahí aparece la derivada. Secante cuadrado, miren. Secante por tangente, miren. ¿Listo? Entonces ya me va a quedar en términos de la nueva variable mi integral. Ya nos va a quedar en términos de la nueva variable. El numerador es la derivada, o sea, es el de u,
y el denominador es u. Hacemos el cambio, nos queda integral, el numerador es de u, cuando yo digo aquí, bueno, cuando esto lo multiplico todo por dx, no, de pronto aquí, esto va multiplicado por dx, aquí por dx, entonces el numerador es todo mi du. Integral de el numerador quedó como el de u y el denominador haciendo el cambio de variable es nuestro u. Ya nos queda una forma de antiderivada que es igual al logaritmo natural, observen, de el u, logaritmo natural de u más la constante de integración, más la constante de integración, más la constante de integración c. Resustituimos, entonces ya podemos resustituir, va a ser igual al logaritmo natural de SU y al resustituir pues SU era secante de X más tangente de X. Más la constante de integración. Listo, que la puedo llamar C o la puedo llamar K, recuerden que es lo de menos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos integral de seno, integral de coseno, integral de tangente, integral de cotangente, integral de secante. Y de la misma manera ustedes pueden hacer o calcular la integral de cosecante de x que quedaría como tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, esto sería por hoy. Esto sería por este video. Nos encontraremos en otra oportunidad para un video más o una clase sincrónica. Recuerden, entonces ya tendríamos las 6 fórmulas de integración para las 6 funciones trigonométricas. Entonces repasémoslas. La integral del seno de x es menos coseno de x. La integral del coseno de x es seno de x. La integral de la tangente es logaritmo natural de secante de x o menos logaritmo natural de coseno de x. La integral de secante de x es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y como tarea les queda la integral de cosecante de x. ¿Listo? Bueno. Digamos, la ayuda para la tarea es que deben mirar que acá, si yo voy a hacer como operador inverso y como son operaciones inversas, si aquí para la secante yo usé suma, para la cosecante deben usar resta. Bueno, hasta luego.